Muy bien. Ahora vamos a ver el video por ahí de la Secretaría del Trabajo, Julián, por favor, en el que es muy ilustrativo, muy gráfico, muy ágil y en el cual pues se va a ver un poquito sobre esto que le estamos platicando ya de manera un poco más interactiva. Y continuamos. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias ahí por esta participación. Y continúo después del video, amigo. Ok, las preguntas te las paso después o... Es que ¿Sí? todavía no terminamos, sí, por favor. Bueno, se las pasamos al final, Lick. Las preguntas, por ahí hay varios comentarios de varios compañeros, mandan muchos saludos, muy agradecidos con toda la información que se está dando, que es de vital importancia. Paso seguido, compañeros, vamos a dar la transmisión de un video propiamente de la Secretaría del Trabajo, donde se hace una síntesis de todo este proceso, de lo que nos comentaba el licenciado Eduardo con respecto a la consulta de nuestro contrato colectivo de trabajo. El 1 de agosto entró en vigor el protocolo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que es producto de la reforma laboral que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo. Hay 3 puntos importantes que hay que considerar para este procedimiento. Número 1, que se tiene un plazo de hasta 4 años para realizarlo. Número 2, que el proceso es consultar a los trabajadores a través del voto personal libre, directo y secreto, si están de acuerdo o no con el contenido del contrato. Y número 3, que debe darse aviso a la Secretaría del Trabajo a través de una plataforma de internet, y quien da aviso son los secretarios generales de los sindicatos o los apoderados legales. Aquí te dejamos un paso a paso de cómo realizar esta consulta. Paso 1. Ingrese a la siguiente página: https://legitimacioncontratoscolectivos.stps.gov.mx. Para crear su cuenta, deberá dar clic en Registrarse. En esta sección, ingrese el número de registro y la denominación o nombre del sindicato, así como los datos de contacto, incluyendo correo electrónico. Seleccione secretario general o apoderado legal, según sea el caso. Adjunte también en formato PDF su identificación oficial y la toma de nota. Para opción apoderado legal, deberá adjuntar su poder. Al terminar, dé clic en Crear cuenta. Recibirá en su correo electrónico una contraseña con la que accederá a la plataforma. El usuario de acceso será el mismo correo electrónico con el que se registró. Para registrar un evento, debe proporcionar datos adicionales del sindicato, así como los datos del patrón y del contrato colectivo a legitimar. Señala el domicilio donde se realizará la consulta y la persona que va a dar fe o verificará a la misma. En caso de elegir fedatario público, únicamente debe proporcionar su número de patente y datos de contacto. Si decide optar por una autoridad laboral, seleccione en el calendario la fecha de su consulta, misma que estará sujeta a disponibilidad de inspectores en su localidad. Su evento ha quedado registrado. Ahora podrá descargar la convocatoria, boletas y actas de votación que deberán ser utilizados para la consulta. La plataforma cuenta con un panel de eventos, que permite administrar sus consultas, así como crear nuevos eventos o cancelarlos. Paso 2. La convocatoria debe emitirse al menos 10 días hábiles previos a la fecha de la consulta. La consulta se realizará el día, lugar y horario señalado en la convocatoria conforme lo siguiente. El sindicato designará a una comisión responsable de organizar y llevar a cabo la consulta. La comisión designada deberá instalar mamparas, urnas transparentes y mesas de registro para la votación. Los trabajadores deberán presentarse con identificación oficial para su registro en el listado de votantes y la entrega de su boleta. Terminada la votación, la comisión sindical realizará el escrutinio y cómputo de las boletas. Una vez finalizado el conteo de votos, se dará a conocer el resultado y deberá ser asentado en el acta. Paso 3.
El aviso de resultado deberá remitirse a través de la plataforma de la STPS dentro de los 3 días hábiles posteriores a la consulta. El contrato colectivo se tendrá por legitimado si la STPS no realiza observaciones durante los 20 días hábiles siguientes al aviso. Si existiera mayoría de votos rechazando el contrato colectivo, este se tendrá por terminado, dejando a salvo las prestaciones y derechos que sean iguales o superiores a la ley. Si su sindicato requiere realizar la consulta en múltiples sedes o jornadas simultáneamente, deberá comunicarse con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del correo reforma.laboral@stps.gov.mx para recibir atención personalizada. En caso de requerir orientación o asesoría, puede acudir a la Profedet y o a las Procuradurías Estatales de la Defensa del Trabajo. Listo, creo que es bastante representativa la información. Vamos a entrar nuevamente y le vamos a dar el lugar al licenciado, al compañero Jesús Eduardo Montes. Adelante, Lic. Gracias, amigo. Bueno, y en este orden de ideas, pues es preciso señalar, ha sido un poco reiterativo, lo que es el tema de lo que viene en la ley, lo que posteriormente se establece en los diversos protocolos que tenemos, pero hay que hacer un análisis sustantivo sobre aspectos muy puntuales. Y creo que uno de ellos, pues, es estas figuras que nacen en este nuevo contexto, que son los verificadores, el personal verificador. Son estas personas quienes pues tendrán esta facultad de verificar que se cumplan las obligaciones tanto de los sindicatos como de las empresas para que se lleve a cabo pues estos procesos de una forma pues legal, ¿no? También cabe señalar que las consultas pues van a poder ser acompañadas por, como lo señalaba el video, por representantes del gobierno o estos verificadores de los centros federales, o inclusive por algún fedatario público, algún notario público que designe el propio sindicato. Entonces, pues, bueno, las facultades son amplias y básicamente, pues, es dar esta verificación, dar un relatorio de hechos, de los hechos sustanciales del propio procedimiento, en los que se diga, pues, tal cual sucedieron las cosas para que, pues, sea de esta manera que la propia autoridad registral y de verificación, pues, pueda determinar si cumplió con los aspectos legales señalados o no. Entonces, bueno, no vamos a abordar cada una de las facultades de los verificadores, pero sustancialmente es eso, verificar e informar a la autoridad lo que sucedió en estas consultas para que se determine la legalidad o no de las mismas. Ahora bien, pues, parte del procedimiento, pues, como ya lo vieron en el video, la liga, obviamente, que se menciona ahí era la liga que estaba vigente para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En la actualidad, con este nuevo protocolo que se publicó el 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación, que es el protocolo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues cambia la liga, ¿no? Pero básicamente es como la misma dinámica en la que se tiene que dar un aviso, el sindicato tendrá que dar un aviso al centro en el que pues se indicará que se pretende hacer una consulta para solicitar el respaldo hacia el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Entonces, también señala pues que cuando hay empresas muy grandes como la de nosotros, pues se le dará un trato como especial, se tendrá que informar a la autoridad pues que tenemos muchos centros de trabajo y que obviamente se ocupará más de un día y varias sedes para llevar a cabo esta consulta y obviamente pues para
darle un tratamiento especial. Ahora bien, el aviso que se formule a la autoridad registral, pues debe de hacerse bajo protesta de decir verdad, y la tiene que hacer el secretario general del sindicato o su representante legal. Y se deberá firmar electrónicamente. Entonces, aquí hay como una nueva modalidad porque le están dando esta prioridad a las gestiones electrónicas. Entonces, expresamente en el artículo 19 de este protocolo se señala pues que será aviso será firmado electrónicamente. Bueno, tampoco entraré así como a decir cada una de las situaciones. Bueno, brevemente sí se les comentará que la información que se presente en este aviso, pues por parte del sindicato solicitante, pues deberá decir a qué confederación o federación pertenece, el nombre, número de registro, domicilio legal, datos de contacto, correo electrónico en el cual se pueda oír y recibir notificaciones. El nombre completo del secretario general, o en su caso del apoderado o representante legal del sindicato. La identificación oficial del secretario o su representante legal. Y bueno, dice que en caso del apoderado o representante se deberá anexar en PDF el documento donde se acredite su personalidad. También dice que en formato PDF se debe de subir la toma de nota del sindicato. Por parte del patrón, pues es el nombre, la denominación o razón social, el domicilio, el RFC, la rama económica o actividad principal, el correo electrónico y los datos del patrón o patrones con quien se celebró el contrato a legitimar. Del contrato colectivo también se pide información, se pide que se suba electrónicamente en PDF el contrato y la autoridad y el número de expediente bajo el cual fue depositado cuyo contrato se vaya a legitimar. Y la autoridad laboral y el número de expediente bajo el cual se encuentra, bueno, esto es cuando hay una disputa de titularidad del contrato colectivo de trabajo, también sobre con qué número de expediente está en litigio la titularidad del contrato colectivo de trabajo, que no es nuestro caso. Y número de trabajadores cubiertos por el contrato colectivo a legitimar, el listado de trabajadores con derecho a voto dividido por centro de trabajo, mismos que deberá presentar en formato Excel y que como mínimo debe incluir el nombre completo y CURP de cada trabajador. En caso de que existan trabajadores con derecho a voto que no puedan asistir por incapacidades y situaciones de riesgo, pues bueno, será el sindicato quien deberá sentar las circunstancias correspondientes e informarlas a la autoridad registral. Y obviamente también señala como último punto prestaciones principales del contrato, incluyendo vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y tabulador salarial. De la consulta, pues es también, ya lo vimos ahorita, pero básicamente es fecha y hora de la consulta, domicilio donde se realizará la consulta, documento mediante el cual se designe a la comisión sindical responsable de la organización. Este documento, no sé si recuerdan, hace un par de meses se publicó, donde se designaba a varios funcionarios como parte integrante de la comisión sindical, mediante la cual pues estos iban a dar la tarea a organizar e instrumentar el procedimiento de legitimación del contrato colectivo de trabajo en PDF. Cuando el sindicato solicita la intervención de un notario público, en el procedimiento de consulta, pues señalará los datos correspondientes del notario, ¿no? Y si opta porque sea una verificación de la propia autoridad, pues deberá de señalarlo y ver la disponibilidad de atención en día y hora correspondiente. Bueno, si hay algún error de información, pues la propia autoridad registral prevendrá al sindicato para que subsane los errores dentro de los 3 días siguientes. Y en caso de que pues no se subsanen los errores correspondientes, pues esa solicitud o aviso se dará como por no presentada.
Bueno, también aquí es resaltable que en caso de que la autoridad registral observe que el domicilio o los lugares señalados para llevar a cabo las consultas no cumpla con estos elementos en los que el voto se pueda ejercer libre, secretamente, sin coacción, o que haya algún tipo de situación que obstaculice este derecho, es el propio centro el que podrá señalar un domicilio diverso para que se lleve a cabo la consulta. Y bueno, ya una vez que se cumpla con estos requisitos del aviso de consulta, será la propia autoridad la que le enviará los formatos al sindicato para que pueda, electrónicamente, para que pueda descargarlos, los documentos que recibirá el sindicato de forma electrónica para llevar a cabo la consulta son el formato de convocatoria, el listado de trabajadores con derecho a voto, el formato de autoverificación, formato de boletas de voto y el formato de escrutinio y cómputo de votación. Deberá imprimir el sindicato estos documentos y los deberá foliar y sellar. Deberá imprimir tantas boletas como trabajadores se encuentren con derecho a voto. Bueno, pues ya que se imprimió y se folió todos estos documentos, se hará la convocatoria correspondiente, la cual deberá ser firmada autógrafamente por el secretario general del sindicato o por su apoderado. Será publicada de manera conjunta con el listado, el mentado padrón, será publicada de manera conjunta con el listado de trabajadores con derecho a voto en la entrada y en los lugares de mayor afluencia en los centros de trabajo, por lo menos 10 días hábiles a la fecha y hora en que deberá efectuarse. La obligación de publicar la convocatoria y anexos recae en el sindicato, quien podrá recabar evidencia documental de su publicación en tiempo y forma para entregarla al personal de verificación, así como para cargarla a las plataformas del centro. El incumplimiento de las disposiciones de esto dará lugar a la nulidad de la consulta. Bueno, y pues una vez que se haga a cabo la convocatoria, se le hará de conocimiento al patrón a fin de que la consulta se realice en el lugar y las horas señaladas. Así también el patrón otorgará las facilidades necesarias para que se realice la consulta, así como entregar a sus trabajadores un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo, por lo menos 3 días antes de la fecha de consulta. Y si en caso de que el patrón no lleve a cabo esta acción de entregarnos una copia impresa, pues será el sindicato quien podrá entregarlo a costo del patrón, ¿no? Pero esto pues le generará las multas correspondientes al patrón por incumplir con esta obligación. Y bueno, el procedimiento de consulta deberá observar pues que se lleve a cabo el día y la hora señalados, que se garantice que el lugares que se designen sean accesibles a los trabajadores y que reúnan condiciones necesarias para que puedan emitir su voto de forma libre, secreta, directa, pacífica, ágil y segura. Y que los trabajadores con derecho a voto deberán presentarse con una identificación oficial, no dice cuál, nada más dice con una identificación oficial para su registro en el listado de trabajadores votantes y la entrega de su boleta respectiva. Para el registro de las y los trabajadores con derecho a voto, el sindicato promovente utilizará un listado de trabajadores, el listado donde deberá contener al menos el nombre y el CURP de cada trabajador. El padrón no podrá tener intervención alguna durante el procedimiento de votación, únicamente coadyuvar para que el personal verificador pues
tenga las facilidades para llevar a cabo sus funciones. Y por último, para la disposición e instalación de urnas, el escrutinio y el cómputo de las boletas se garantizarán los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad y certeza. Ahora, muy bien, ya se llevó a cabo la consulta. El sindicato fijará el acta de escrutinio y cómputo de las votaciones en los lugares visibles y accesibles de los centros de trabajo. Y, bajo protesta de decir verdad, dará a conocer los resultados de la votación dentro de los 3 días hábiles siguiente en que se realizó la consulta. El aviso, esto a la autoridad. Sabemos también que el resultado a los trabajadores se tiene que dar 2 días posteriores a la consulta en los lugares de mayor afluencia y del local sindical. Bueno, y aquí pues el aviso que se le tiene que dar a la autoridad registral pues es básicamente que se hizo la consulta el día y la hora que se dijo y que el resultado de la votación, aquí es algo importante señalar, que tiene que decir cuántos trabajadores con derecho a votar hay, cuántos números de votos hubo, número de votos nulos, número de votos válidos, número de votos a favor del contrato, números de votos a favor en contra del contrato y el número de boletas no utilizadas que deberán ser canceladas y separadas. Ahora también dice que bajo protesta de decir verdad, que el sindicato promovente resguardará el acta de escrutinio y cómputo de votación, el listado de trabajadores votantes y las boletas a partir del día de la consulta y durante los 5 años posteriores a la misma. Bueno, pues posteriormente vienen aquí las facultades de verificación. Que pues sí son algunas, entre las más importantes, pues es dar esta validación de cada una de las etapas de la consulta, que son antes de la consulta, en la consulta y después de la consulta. Y que sabemos pues que dice que pues, si hay alguna irregularidad sustancial, pues se podrá nulificar la consulta y se tendrá que hacer una nueva. Ahora, pues, parte de estas facultades es que dentro de los 5 días hábiles contados a partir del evento de la consulta, el personal verificador integrará un informe en el que se asentarán los pormenores de la verificación, con todas estas, con toda la intención, pues, de dar una validación o señalar las irregularidades correspondientes. Muy bien. Pues bueno, de conformidad con el resultado de la consulta, se procederá conforme a lo siguiente. Yo creo que este es el punto central, el resultado de la consulta, y son 3 supuestos. El primero es que en caso de que la mayoría de las y los trabajadores se manifieste a favor del contenido del contrato colectivo de trabajo, el centro emitirá una resolución correspondiente y lo tendrá por legitimado. El caso del sí. Después nos dice, inciso B, en caso de que no sea posible determinar si la mayoría de las y los trabajadores se manifiesta a favor o en contra del contenido del contrato colectivo de trabajo, o si la votación resulta en un empate, el centro dejará a salvo los derechos del sindicato solicitante para que, en su caso, convoque una consulta dentro del plazo previsto en la ley. Entonces, o no fueron a votar los trabajadores o hubo un empate. Entonces, se tendría que hacer una nueva consulta. Ahora, el tercer supuesto. En caso de que la mayoría de las y los trabajadores se manifiesten contra del contenido del contrato colectivo de trabajo, el centro lo tendrá por no legitimado y en consecuencia se dará por terminado. En este caso, se conservarán en beneficio de las y los trabajadores
las prestaciones y condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo de trabajo, materia de la consulta, las cuales deberán ser iguales o superiores a las establecidas en la ley, las que serán aplicadas de aplicación obligatoria para el patrón. Muy bien, entonces dice que, pues, estas son los supuestos en los que se puede resultar la consulta, ¿no? Entonces también nos dice que en caso de que el centro no resuelva conforme a alguno de los supuestos señalados, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en la que se remitió el aviso de los resultados, el sindicato interesado podrá solicitar al centro que declare la legitimación del contrato colectivo y expida la constancia de legitimación correspondiente. Muy bien, también para finalizar el tema del protocolo, es importante que sepamos que hay un apartado de inconformidades en las que tanto dice que los trabajadores cubiertos por podrán inconformarse por la existencia de irregularidades, donde los propios trabajadores, evidentemente la autoridad registral y de verificación, con las constancias de hechos que hagan los verificadores o de las actas de hechos de los notarios que estén dando fe y legalidad de la consulta, se adviertan estas situaciones de irregulares, también los trabajadores podrán hacer las denuncias correspondientes sobre hechos que consideren que violan los principios consultivos, ¿no? Los principios con los cuales se sustenta la consulta correspondiente. Entonces, pues es un tema muy innovador, porque pues las inconformidades podrán ser presentadas por uno o por varios trabajadores, de manera escrita o electrónica, dentro del periodo comprendido desde la publicación de la convocatoria hasta 5 días hábiles posteriores a la celebración del último evento de la consulta. Y la inconformidad pues debe contener el nombre y el CUP del trabajador, dónde trabaja, en qué centro de trabajo, correo electrónico para recibir notificaciones, sindicato titular del contrato colectivo, procedimiento de legitimación, lugar y fecha de la consulta, descripción de la inconformidad, es decir, los hechos en los que el trabajador o trabajadores funden su inconformidad, y copia simple de su identificación, y manifestando bajo protesta de decir verdad que la información y documentos que presenta es correcta y veraz. Y bueno, pues no está de más decir que la inconformidad deberá acompañarse con la mayor cantidad de pruebas que soporten su inconformidad para que en este caso el centro pueda llegar a resolver lo conducente. Entonces dice que el centro, dentro del plazo de 10 días contados a partir de que haya sido admitida la inconformidad, deberá evaluar la inconformidad utilizando toda la información disponible a fin de determinar si acredita la existencia de irregularidades dentro del procedimiento de legitimación al que se está vinculando. Pues, ¿no? Muy bien. Dice, bueno, también ya para concluir, dice, en caso de advertirse la existencia de irregularidades con motivo de la inconformidad planteada, el centro integrará la misma como un elemento adicional en su determinación respecto a la validez o no de la consulta, y en su caso, sobre la expedición de la constancia de legitimación del contrato colectivo de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que si es procedente la irregularidad, la autoridad evaluará si esta irregularidad acreditada o expuesta pudiera influir o ser determinante en la decisión de legitimar o no el contrato colectivo. Y si determina que no es procedente o que no influye, pues entonces emitirá la constancia de legitimación correspondiente. Y bueno, esto a grosso modo es el protocolo. Yo quería hacer aquí una acotación con relación a los supuestos
a los supuestos de los resultados de la consulta, y obviamente el que más nos genera ruido es el de que, ¿qué pasa si no legitimamos? Entonces, pues si no legitimamos, como ya lo señala el propio protocolo, pues, y la propia ley, pues los derechos de los contenidos en el contrato colectivo que se da por terminado quedan resguardados en contratos individuales. Ya nos pasamos de tiempo, pero voy a hacer una breve síntesis de lo que ocurre después de que decimos no a instancias de que si gustan, nos explayemos un poquito más en cuanto a qué pasa cuando no se legitima el contrato colectivo de trabajo, qué sigue, ¿no? Entonces, brevemente haré un anunciamiento sin entrar al procedimiento, porque hay un procedimiento específico para esta situación, pero básicamente lo que ocurre es que el sindicato que pierde esa contratación colectiva tiene que iniciar un procedimiento que está establecido en el artículo 390 bis, en el cual pues se tiene que solicitar una constancia de representatividad, en la cual pues la autoridad básicamente atenderá esta solicitud y hará pública su solicitud para que si hay algún otro interesado en obtener la titularidad del contrato colectivo de trabajo, pues se adhiera a esta solicitud. Ya lo vimos en el caso Silao, que cuando no se legitima el contrato colectivo, pues al momento de que el sindicato, quien ostentaba esa titularidad de negociación, presenta su solicitud ante la autoridad y pues ya salió un sindicato de nueva creación a decir, pues yo también quiero pues pelear por la constancia de representatividad que le daría la titularidad para negociar las condiciones de trabajo de los trabajadores.